Hoy quiero compartir con ustedes un tema que precisamente tiene que ver con lo que nos cuenta la cruz de Cristo en el Calvario. El mensaje que hay en la cruz del Calvario. En esa experiencia de unas horas ahí en ese lugar, en el monte de la Calavera, está el mensaje total del Evangelio. Si queremos comprender lo que significan los evangelios, hay que ver a la cruz y lo que pasó ahí. Y en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, vamos a leer una escritura poderosa que no está escrita en los 4 evangelios, pero que refleja lo que culminó, en lo que culminaron los evangelios. Dice Colosenses capítulo 2, verso 13: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Diga conmigo, todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El tiempo que estamos celebrando la cristiandad alrededor del mundo no tiene que ver solo con las vacaciones de verano. No se limita a comer pescado seco en Viernes Santo, ni lo cultural de ir a ver alfombras. No es ponerse a ver las mismas películas de todo el año, aunque son bonitas, las que ya son clásicas. No tiene que ver con las historias que nos contaban de niños y que le contamos ahora a los chicos solamente. Es mucho más. La cruz nos cuenta una historia y vemos ahí 3 imágenes claras en estos pasajes que leímos: el renacer, la cancelación de una deuda impagable y la humillación de un enemigo vencido. 3 cosas vemos en estos 3 versículos y que encierran el espíritu del evangelio y que nos deben hacer reflexionar en estos días, como todos los días del año, pero en estos días en particular. En la cruz, en la muerte de Cristo en Jesús, hay un renacer de la vida. Ahí hay una cancelación de una deuda que no se podía pagar. Es una deuda impagable. Y número 3, ahí vemos a un enemigo vencido. La humillación de un enemigo vencido, que no es el que está colgando en la cruz y el que está expirando. En esa cima de ese monte vemos el amor de Dios, el amor triunfador. Y todo lo que se podía hacer y se tenía que hacer para resolver el conflicto universal y la separación entre Dios y el hombre, Cristo lo hizo en la cruz. Por eso es que antes no se pudo hacer nada y después de eso no se ha podido ni se podrá hacer nada, porque lo que se podía hacer y todo lo que se tenía que hacer, Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. No puedo yo agregar y no puedo ciertamente quitar de aquello que hizo Cristo en la cruz. Leamos nuevamente el pasaje y meditemos desde ya en aquello que nos llama la atención, en lo importante que muestra este pasaje. Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Número 1, ya ve la primera imagen. Y vosotros estando, ¿qué dice? La primera imagen es de un muerto, de muertos, usted y yo, el género humano. Ahí en la cruz dice: os dio vida
juntamente con él perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era esa acta? ¿Qué había escrito en ese documento? Que fue clavado ahí en la cruz, que fue crucificada con Cristo. ¿En medio de qué fue quitada? ¿De dónde fue quitada para colocarla ahí en la cruz? Y verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz fue la batalla final. La batalla final no es en los últimos días, la batalla final se dio en la cruz y ya se ganó. Y ahí hubo un vencido que no es el que cuelga de la cruz, pero ahí se despojó a quien tenía el poder. ¿El poder de qué? Y se exhibió públicamente, se humilló, se avergonzó públicamente. En la cruz se alcanzó la victoria. Y por eso es que este tema yo lo he titulado El triunfo de la cruz. Veamos 3 puntos importantes. Esto es doctrina, esto es base cristiana, esto es creencia, esto es para afirmar nuestra fe, esto es para celebrar y principalmente para agarrar seguridad. Número 1, el poder del muerto y la nueva vida. Repito, el poder del muerto y la nueva vida. Ahora, ¿qué poder puede tener un muerto para vencer el poder del pecado? ¿Qué poder puede tener un muerto si el muerto no sabe, el muerto no puede, el muerto no habla, no camina, no puede hacer nada por cuanto que está muerto? Y por el pecado, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un muerto para vencer el poder que tiene el pecado? Porque el pecado tiene poder. El pecado domina, no solamente tienta y hace caer al ser humano, sino que el poder domina. Se vuelve un deseo, luego de ser un pensamiento, se vuelve un deseo, que luego pasa a ser una intención y que luego se concreta en acciones. Y eso, si no se atiende, se puede volver una prisión, una esclavitud, de tal manera que ejerce dominio y poder sobre aquellos que pecan. El pecado tiene poder. Y para poder vencer el poder del pecado, tiene que venir alguien que tenga más poder que ese pecado. Y la única manera de pagar el pecado, según la Biblia, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Lo único que dejó el pecado, por un lado, es muerte. Y lo único con que se puede pagar delante de Dios la ofensa del pecado es la muerte. Pero ¿cómo puede pagar un deudor en bancarrota delante de Dios sus ofensas si está muerto? El único que pudo hacer penitencia, porque fue perfecto y aunque fue tentado en todo, nunca pecó, fue Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El hombre sin Cristo está muerto. Colosenses 2:13 lo dice. El hombre sin Cristo está muerto, hundido en su vieja naturaleza, porque dice, estando vosotros muertos en vuestros pecados. Aunque el hombre tenga vida y viva en este mundo muchos años de vida, está muerto. El hombre alejado de Dios está muerto, hundido en su vieja naturaleza, lejos del Señor y endeudado. Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo lo pone de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No ha habido nadie ni habrá nadie hasta el
último día de la existencia, que no haya pecado y que no peque. Porque fue un virus que se metió desde Adán y Eva, y que por ese pecado se heredó la muerte, pero también se heredó el poder, o se heredó el dominio que el pecado tenía ya desde entonces sobre el ser humano. Por eso es que todo mundo desde bebé nace con una naturaleza humana caída e inclinada a pecar. ¿Qué necesita una persona enferma? Lo que necesita una persona enferma es un médico. Ahora, ¿qué necesita un muerto? Y a un médico no le sirve, un bombero no le puede ayudar, un mecánico menos, un cocinero, aunque le ofrezca el mejor platillo. ¿Quién puede ayudar a un muerto? Pero ni el chapulín colorado. Un enfermo necesita un médico, un pecador lo que necesita es un salvador. El que murió en la cruz del pecado para levantar al muerto en sus pecados de su muerte. Mire lo que dice en Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Este es puro evangelio. Por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Cristo está alejado de Dios, aunque tenga religión, aunque hable de Cristo, aunque vea procesiones, aunque vea películas de Moisés y de Jesús en este tiempo. El hombre sin Cristo está muerto. ¿Estoy siendo muy crudo? No, esta es la realidad, porque es como un médico encuentra a un enfermo, no le va a decir, ya le va a pasar, si lo que le encontró es cáncer. Le va a decir qué le está pasando y le va a decir qué necesita hacer para resolverlo. Al hombre sin Dios, la Biblia le llama muerto. El enfermo necesita un médico, pero el muerto necesita un salvador. En Romanos 6:23 agrega el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mientras que el pecado mata, Cristo da vida eterna. Mientras que el pecado domina y lleva al infierno, Jesucristo perdona los pecados, salva de la condenación eterna y nos lleva a estar en la presencia de Dios. ¿Ven la diferencia? Lo primero que vemos en la cruz entonces es un renacer de la vida y es la solución al problema del hombre. Jesús en la cruz nos ha librado del poder y también de las consecuencias del pecado. El poder es el dominio que el pecado mantiene sobre el ser humano para rebelarse contra Dios, para estar en contra de Dios, para irse hundiendo más en la inmoralidad y en lo que no es correcto. El poder que tiene el pecado, por un lado, es el dominio para estar sumido en su miseria, pero también tiene consecuencias. Las consecuencias es permanecer lejos de Dios, morir lejos de Dios y ser echado en el infierno para estar alejado de Dios por siempre. Aparte de que hay otras consecuencias temporales o en esta vida. Viene pobreza, viene miseria, viene enfermedad, vienen dolores, viene decadencia, viene violencia, viene frustración, viene soledad, viene aislamiento. Las consecuencias del pecado son muerte. Pero lo que Dios ofrece por el otro lado en Cristo Jesús, lo que se ofrece en el Calvario, lo que sucede en la cruz del Calvario cuando muere Cristo, es vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, aquí hay una diferencia. Una cosa se paga, la otra cosa se recibe como regalo. El pecado
se paga. El que pega, paga. El que peca, paga. El que peca, paga con su vida. El pecado tiene una paga y es consecuencia eterna lejos de Dios. Pero Dios te regala. Dios te da por misericordia lo que no te mereces, lo que no puedes conseguir con nada, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que te da? En 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo esta mañana? Si alguno está en Cristo, dice, es nueva criatura. Repita conmigo en voz alta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? Eso significa que ustedes son nueva criatura. ¿Qué significa que uno no está en Cristo entonces? Si uno no está en Cristo, uno no tiene esa vida nueva. Uno no es una nueva criatura. Uno sigue estando muerto en sus delitos y pecados. Uno sigue siendo una vieja creación. Pero el que está en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas, las cosas del pecado, el dominio del pecado, las intenciones del mal han quedado atrás y todas son hechas nuevas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa bendición, por esa condición distinta, por lo que hizo Cristo en la cruz? Todos los días debiéramos nosotros de dar gracias a Dios por eso. Todos los días debiéramos de estar conscientes de que por nada vale la pena regresar a esa vida. De que por nada uno debiera de aceptar invitaciones a esa vieja vida. De que por nada uno debiera de dejar que esa vida estorbe la nueva vida en Cristo Jesús. Aunque la nueva vida en Cristo Jesús a veces no es fácil. Aunque a veces la nueva vida en Cristo te pide tu vida, te pide sacrificio, te pide esfuerzo, te pide fe. Por nada vale la pena regresar a esa vieja vida, sino que vale la pena continuar en la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo se recibe esta transformación? ¿Cómo puede adoptarse, adueñarse uno de lo que hay, lo que está sucediendo en la cruz allá con Cristo en el Calvario? En primer lugar, hay que entender que es una obra de gracia. Diga conmigo: gracia. De ahí viene la palabra gratis. Es de gracia, es decir, no se puede hacer nada para obtenerla. No puede ser un resultado de algún esfuerzo. No puede ser un producto que yo compre. Eso no viene por hacer alguna buena obra o porque yo pague alguna penitencia. El único capaz de pagar la penitencia por el pecado de todos los seres humanos delante de Dios es Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús. Entonces, es por gracia. Yo solamente tengo que reconocer que aunque no me lo merezco, porque ciertamente no me lo merezco, Dios tuvo misericordia y por el puro afecto de su voluntad, Él decidió antes de la fundación del mundo pensar en mí, apartarme a mí, elegirme a mí, para que cuando llegara el momento yo pudiera creer en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y ni siquiera esa fe para creer en Cristo es mía, porque dice Efesios capítulo 2 versículos 8 en adelante que es por gracia, es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta la fe no es mía, hasta la fe Dios me la dio como recurso para poder creer. Porque ¿qué puede creer un muerto? ¿Cómo podrá creer uno que está muerto? Dios me tuvo que haber dado a mí primero el CPR, me tuvo que haber dado el oxígeno de la fe para abrir los ojos y entonces ver a Cristo en la cruz del Calvario y creer en Él como mi Salvador y entonces ser hecho hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Me dio la nueva vida y entonces me dio la salvación. Me abrió los ojos por su gracia y su misericordia y entonces yo pude creer en Cristo en fe como mi Señor y Salvador. Efesios capítulo 1 versículos 5 al 7.
Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que dice, el puro ¿qué? El puro afecto de su voluntad. Es decir, fue voluntad de Él. No fue porque, mire, nosotros no tenemos nada que obligue a Dios a amarnos. Nosotros no podemos hacer nada, ni hemos hecho nada que pueda doblarle, retorcerle el brazo a Dios para que nos perdone. Fue por el puro afecto de su voluntad, por amor y por misericordia de todo el género humano perdido. Él escogió a unos. Él dijo, él, ella. ¿Por qué? Porque me gustan más, porque son mejores que los otros. No, por puro amor, por pura misericordia, por el afecto de su voluntad. ¿Está comprendiendo lo que dice la Biblia? Versículo 6. Para alabanza, nos escogió, nos salvó, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De gratis, de gracia. De tal manera que nadie puede entrar delante de Dios ni ponerse a la par de Cristo para decir, fue la obra de Cristo en la cruz más lo que yo he hecho. Fue lo que hizo ciertamente Jesús en el Calvario más lo que yo he dado. Nadie podrá venir a decirle a Dios, yo merezco entrar, porque además de lo que hizo Cristo y creí en eso, yo también he hecho mi parte. No, fue por gracia. Es por gracia. Si no hubiera venido Cristo, si no hubiera muerto Él en la cruz del Calvario, yo seguiría igual de muerto en mis pecados y en mis delitos. Y mire lo que dice Apocalipsis 20, versículo 12 y versículo 15. Y abróchese los cinturones, porque empezamos a volar y hay turbulencia. Dice, y vi a los muertos, porque habrá un gran día en que todos los muertos se presentarán delante de Dios a dar cuentas. Todos los que han vivido y han pasado a otra vida se presentarán delante de Dios. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, grandes y pequeños, de edad, de tamaño, de riqueza o de fama, grandes y pequeños, hombres, mujeres y niños, delante de Dios, de pie ante Dios. Y los libros, diga conmigo los libros, por el amor de Dios, no solo en la SATA hay libros, ¿verdad? Hay libros. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que hay una serie de libros, hay una cantidad de registros, pero hay uno en especial que se llama el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los otros libros son el registro de las obras, pero hay un libro, el libro de la vida, que dice el versículo 13. Vamos a ver, vamos al 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los otros libros registran tus obras y son para ver en qué posición, en qué lugar del cielo o del infierno te toca. Pero el libro de la vida es para ver si vas a tener entrada al cielo o entrada al infierno. Y de acuerdo a las obras que están escritas allá, así va a tocar en el cielo o así va a tocar en el infierno. Pero ¿cuál es la clave para entrar, para estar en los cielos? Es estar inscrito en el libro de la vida. Dios nos inscribió en su corazón, en su libro. Y cuando vino Cristo Jesús, a todos los que estábamos inscritos ahí para ser salvos, nos recogió por su gracia, por su misericordia, y ahora somos hijos de Dios. No por lo que hicimos, no por lo que podamos hacer o dejemos de hacer, es por su gracia. Número 1, entonces, en la cruz vemos el poder de un muerto para dar vida nueva a todos los que estamos muertos en delitos y pecados.
¿Ya tiene usted a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida? ¿Ya recibió usted a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Ya está usted en el libro de la vida? Número 2. ¿Qué más pasó ahí en la cruz? ¿Qué se celebra en estos tiempos? ¿Qué debemos tener presente? ¿Qué es lo que vale la pena reflexionar respecto de esta época? En la cruz hubo triunfo y humillación. Quizás pudiéramos pensar rápidamente en que Cristo estuvo casi desnudo, herido, golpeado y clavado en la cruz, y pudiéramos ver la humillación, la vejación que él sufrió en manos de los romanos y de los judíos a causa de los pecados de la humanidad. Ahora, es paradójico lo que sucedió ahí en la cruz, porque bajo la pesada culpa de la humanidad, mire, lo que hizo caer a Jesús varias veces bajo esa cruz no fue el peso de esa madera, fue el peso de la culpa del pecado de la humanidad. Como ser humano, él ahí cargando, un ser humano perfecto, haciendo la voluntad de Dios, cargando un madero. Si nos quedamos en el plano natural, podríamos decir lo cansado, lo herido, lo castigado que estaba, y por eso no aguantaba el madero. Pero realmente lo que estaba cargando allí era el peso moral de una humanidad caída y muerta en sus delitos y pecados. Es paradójico entonces lo que sucedió en la cruz, porque bajo la pesada culpa de la humanidad, Cristo ahí venció al diablo con su muerte y lo humilló públicamente. Digo paradójico porque estaba clavado, estaba vencido, entre comillas, lo estaban matando, ahí expiró, pero con su muerte ahí venció. Los más grandes poderes de ese momento, los más grandes poderes mundiales de ese momento, el poder político de Roma y el poder religioso de los judíos, llevaron a Cristo a la cruz. Pero detrás de esos poderes habían poderes demoníacos. Estaba todo el poder del infierno. Porque en lo natural como en lo espiritual fue una guerra de tronos, fue una conflagración cósmica, fue una lucha. ¿Ha leído usted en el Evangelio y ha visto en las películas? Se celebra el Viernes Santo, que de las 9 de la mañana empezó el tormento ahí aunque unas horas antes fue enjuiciado y cargó la cruz, y entonces fue colocado en la cruz como a las 9 de la mañana. A eso de las 12 del mediodía se oscureció el cielo hasta las 3 de la tarde. Se oscureció de tal manera que no se podían ver los unos a los otros. Era más que un eclipse. Algunos coinciden que pudo haber un eclipse en ese tiempo. Pero más que la oscuridad natural, lo que había sobre ese momento sobre el mundo eran oscuridad, eran tinieblas demoníacas. La victoria que el infierno se imaginó que iba a obtener matando a Cristo, porque ya estaban celebrando, ya estaba celebrando el infierno, estaba cubierto el mundo de tinieblas. Dijo: esto es mío ahora, esto es más que mío, como siempre lo ha sido, pero más ahora que he vencido al Hijo de Dios. Se creían victoriosos por lo que estaba sucediendo ahí en la cruz del Calvario, pero la victoria que el infierno se imaginó que iba a obtener matando a Cristo fue su más vergonzosa derrota. Porque en la cruz no solamente Jesús perdonó nuestros pecados pagando con su muerte nuestra maldad, sino que allí venció al enemigo, desarmó las fuerzas del infierno. Ahí le quitó el poder al diablo, el poder que el diablo tenía sobre el pecado, y por ende el poder que puede tener sobre los seres humanos.
La pregunta es, pastor, ¿por qué el diablo todavía tiene poder? El diablo solo tiene dos poderes actualmente, porque en la cruz del Calvario Cristo le quitó todos los poderes, las llaves que tenía sobre el imperio de la muerte, al que hasta ese momento tenía el imperio de la muerte por derecho que le había dado a Adán y Eva cuando cayeron allá en el jardín del Edén, y entró la muerte a causa del pecado del hombre. Hasta en ese momento el diablo tenía el imperio, el poder, el dominio, las llaves de la muerte. Pero Cristo en la cruz del Calvario le arrebató el dominio, le quitó las llaves, le quitó el poder de la muerte. El diablo entonces se queda sin poderes. ¿Cuáles son los únicos dos poderes que mantiene Satanás? Los únicos dos poderes que mantiene Satanás es el temor y el engaño. El temor y el engaño. Si aún los hijos de Dios, no digamos los que no tienen a Cristo, que están bajo el dominio de Satanás, pero aún los hijos de Dios podrían ser dominados por la maldad, por la inmoralidad, caer enfermos, caer en pecado, caer en maldición, en brujería, en idolatría, en hechicería. Si caen en el temor o caen en el engaño de Satanás. Lo único que el enemigo podría lograr en tu vida es si lo dejas, si le permites engañarte y si le permites atemorizarte. Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Ahí le quitó el poder que tenía sobre el pecado y sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre la pobreza. Y solo nos podría afectar ahora, repito, si dejamos que Él, si permitimos que Él nos atemorice o nos engañe. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero algo más sucedió ahí en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hay una transición de endeudado a rico. Si ciertamente fuimos perdonados en el Calvario, un muerto nos dio vida, y si ahí se despojó al enemigo de sus fortalezas, de su poder para con nosotros, contra nosotros, también en la cruz del Calvario hay una transición de la deuda a la riqueza, de la pobreza a la prosperidad. Mire, vivir endeudado no es fácil, no es cómodo, no es agradable. Vivir endeudado no es vivir. Más de uno aquí me dará la razón. Es feo tener deudas que le estén cobrando a uno, pero es peor tener deudas que le estén cobrando a uno y uno no tiene para pagar. Se come prácticamente lo que no es de uno. Se viste y se usa lo que no es de uno. Si yo este mitacuche lo hubiera comprado por abonos, hasta que no fuera mío totalmente, hasta que yo no pagara el último centavo, el dueño hubiera podido venir a decir: ese es mi tacucha. Como aquel que le prestó sus zapatos para ir al baile a su cuate, ¿va? Porque no tenía zapatos nuevos para ir al baile de graduación. Fueron los dos al baile y a medio baile se acerca el amigo y le dice: ay, ¿te acuerdas que son míos? Ay, los cuidados porque esos son míos. Mira, no te vas a meter ahí porque esos... O sea, estaba en zapatos que no eran suyos. Así es tener una deuda. Uno no come, uno come lo que no es de uno, uno se pone lo que no es de uno todavía. Uno vive en la casa que no es de uno. Y si usted sabe que no puede pagar, y es peor,
no puede pagar, ya sabe, ya ha hecho cuentas que no va a poder pagar durante el resto de los años de su vida y va a ser una deuda para sus hijos y sus nietos. Qué pena, qué vergüenza. Está uno esperando a que lo llamen de el jurídico. O sea, vivir endeudado es desagradable. Y en tiempos antiguos, en algunos lugares hacen lo mismo ahora para con los morosos, pero en tiempos antiguos colocaban un rótulo en lugares altos en los que denunciaban a los que vendían. Hacían una tabla con el nombre de la persona y la deuda que tenía. Y como no podían o no querían pagar, toda la gente que estaba en esas tablas ahí eran considerados como criminales. Sin Cristo, mis amados hermanos, la gente que no tiene a Cristo tiene una gran lista de pecados contra Dios. Y es como una tabla donde está el nombre y todo el listado de deudas para con Dios. Y cada uno, mire, cuando uno está sin Cristo, es como que cada uno de los 10 mandamientos te gritara: deudor, deudor, debe, debe, culpable, culpable. En Romanos capítulo 2 y versículo 14, mire lo que dice: porque no podemos ignorar, no podemos, se dice en términos jurídicos, no se puede alegar ignorancia de la ley. Es decir, uno no puede ir delante del juez y decir: es que yo no lo sabía. No, mire lo que dice también la Biblia: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos ley. Es decir, cada uno, aunque no conozca a Dios, aunque no tenga a Cristo, tiene algo adentro que se llama conciencia. Y ese dispositivo interno acusa o felicita cuando uno hace algo. Si uno hace algo incorrecto, la conciencia misma martía. Y si hizo algo correcto, la conciencia felicita. Entonces, delante de Dios no hay ningún ser humano que pueda alegar ignorancia de la ley. Porque aunque no hayan leído la Biblia, aunque no tengan los 10 mandamientos, allá dentro de su conciencia hay algo que les hace diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, todo mundo tiene deudas delante de Dios. Y sin Cristo, nuestras listas de pecados y de deudas contra Dios son enormes. Y cada uno de los 10 mandamientos, como dije, están gritando: culpable, culpable. Pero aquella acta condenatoria, esa lista de pecados que había contra Robin García, que había contra cada uno de los que creen en Cristo aquí, contra cada uno de los que ahora decimos estar en Cristo y somos nuevas criaturas, eso ya no está en contra nuestra, porque esa acta, ese documento, esa tabla donde estaba nuestro nombre con la lista de deudas, fue crucificada en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Ahí se crucificó, ahí se pagó. Ahí se pagó. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, Pilato mandó a poner un rótulo sobre la cruz de Cristo? ¿Quién sabe qué decía en ese rótulo de la cruz cuando crucificaron a Jesús? ¿Qué decía? INRI, dicen algunos, ¿verdad? Eso es lo que dicen en las velaciones. No, el rótulo, según el evangelio que estaba sobre la cruz, decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Ese rótulo no fue una publicidad a favor. Ese rótulo se llamaba titulus, en el cual se mostraba la razón por la cual estaba sufriendo el que estaba en la cruz. Porque la cruz no era para trofeo, no era premio. La cruz era una muerte capital para los delincuentes, para los criminales más terribles. Y arriba de la cruz estaba el rótulo de la causa. Entonces, la causa por la cual Jesús fue crucificado fue porque él se consideraba el rey de los judíos.
Y para hacerle mofa, sorna o burla a los judíos, Pilato mandó a poner ese rótulo. Pero ese rótulo, espiritualmente, lo que está diciendo, y Colosenses, aquí el apóstol Pablo nos está explicando, es que aquello que había en contra nuestra, ahora se puso a favor. Porque aquel que era nuestro cobrador, ahora es nuestro redentor. Aquel a quien nosotros le debíamos, él mismo pagó y es nuestro salvador. Aquel a quien habíamos ofendido, ahí había pagado nuestras ofensas. Ahí en la cruz de Cristo llevaba también él nuestras acusaciones y ahí se pagó la deuda. Se tachó. Se eliminaron nuestras culpas, porque miren lo que dice. Vamos a Colosenses nuevamente, Colosenses capítulo 2, verso 13, y repasemos. Y verso 14 y verso 15. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso siguiente dice, anulando el acta. Diga conmigo, anulando. Con su sangre, lo que hizo fue tachar ese listado. El listado, mire, imagínese ese board, esa tabla donde estaba el listado de sus pecados, de sus deudas, de sus problemas, de sus necesidades, de todos sus clavos. Ahí, mire, lo que a usted le daría vergüenza que se pusiera en una pantalla así en público. Cristo agarró su sangre y de su sangre tachó sobre cada uno de los renglones. Agarró su sangre y tachó sobre cada uno del listado, sobre cada uno de los pecados, sobre cada uno de los problemas, sobre cada una de las acusaciones en contra suya. Ahí en la cruz del Calvario, él pagó la deuda, él tachó nuestros pecados y eliminó nuestras culpas, no dejando rastro de ninguna de ellas, como que nunca hubieran existido. De tal manera que por eso somos nueva criatura. El que está en Cristo está recién estrenadito, huele a nuevo, no tiene nada viejo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso delante de Dios nos podemos presentar así, porque ya no le debemos nada, sin orgullo, pero con mucha seguridad, sin audacia, porque no hemos hecho nada nosotros, sino con mucha humildad y gratitud, porque Cristo ya todo lo pagó y podemos entrar delante de Él con confianza. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahí le quitó al diablo lo que tenía en contra nuestra, porque ese título, esa tabla de deuda, esa acta no solamente estaba ya con Dios, sino ¿sabe qué pasó? El bandido de Satanás fue a la copia fiel y sacó una fotocopia y nos empezó a asustar con la copia, nos empezó a atemorizar con la copia, nos empezó a restregar en la cara la copia de lo que le debíamos a Dios, y nos acusaba y nos debilitaba con eso y nos atormentaba, nos hacía caer y nos condenaba. ¿Y sabe qué era? Una extorsión. Nos estaba diciendo, si no me das a tus hijos, aquí está lo que me debes. Si no me das lo que te pido, mira, dame los mejores años de tu vida, si no, aquí está lo que me debes. El extorsionista de siempre ha sido Satanás. Y como nosotros, ¿sabe qué? Nosotros sabíamos, pues, nosotros no le podíamos decir que no, porque estábamos conscientes. El hombre sabe, tiene conciencia. Y entonces esa conciencia es como cuando uno tiene una deuda y uno ya no tiene para dónde y lo hacen firmar a uno. ¿Cómo se llama ese documento? Un reconocimiento de deuda. Uno ya se fastidió con eso, porque con su propia mano uno dice, debo esto y se lo debo pagar de tal y tal manera en tal tiempo. Y uno ya no está en paz. Y delante de Dios nosotros teníamos una deuda, pero el que venía constantemente con la fotocopia era Satanás. Hasta esa fotocopia le quitó Cristo en la cruz del Calvario.
Y ya ni delante de Dios tenemos una deuda, y el diablo ya no tiene tampoco por qué acusarnos, ni por qué extorsionarnos. A menos que quiera asustarnos con el petate del muerto, como dicen, ¿verdad? Porque como es bandido, viene con un papelito por ahí, te hace creer, es que todavía la tengo. Y no es cierto, ya no tiene nada. Pero si te lo hace creer, te puede hacer caer. Porque te dice, no es cierto que eres salvo, no es cierto que eres hija de Dios, no es cierto que Dios te ama, no es cierto que Dios te ha perdonado. No, tú seas igual o peor. Venite, hombre, venite, solo una no es ninguna. Y dos hacen media. Echémonos 4 y ya vas a ver que buena onda. El engaño o el temor puede usar Satanás para volvernos atrás. Pero nosotros ya no le debemos nada a Dios, porque Cristo lo pagó todo. Y nosotros mucho menos le tenemos que hacer caso al diablo, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y le arrebató ese documento. Ya no vale nada, le dijo. Y ahí, en la cruz del Calvario, humilló a aquel que tenía el poder. La victoria que el infierno pensó tener en la cruz del Calvario se volvió su más grande humillación. Y así como entraban los generales del ejército romano, después de haber ido a conquistar, entraban triunfantes a Roma. Atrás venía un gran desfile de esclavos, de reyes, soldados de los ejércitos vencidos, desnudos, sucios, heridos, encadenados y humillados. En la cruz del Calvario, no solo veas a Jesús medio desnudo, herido y muriendo. Mira detrás de esa cruz, que es el triunfo de Cristo, a Satanás y a todo el infierno abajo, encadenado, herido, abatido, vencido y humillado. Por eso es que ahora el que está en Cristo, que es una nueva criatura, puede decir que el enemigo está debajo de sus pies. Porque Cristo nos ha levantado, Cristo nos ha restaurado, nos ha liberado y nos ha dado ahora autoridad y poder. El mensaje del evangelio para nosotros es que para los que venimos a la sombra de Cristo, a la sombra de la cruz, Jesucristo asumió tu culpa, pagó tus deudas y rompió tus cadenas, para que por su amor ya no te acuerdes más, sino que tengas vida eterna.